Mi nombre es Leonora Chugar Díaz y soy autora de libros de texto y también capacito a maestros de secundaria y bachillerato. Yo fui invitada a hacer este libro por el INE y me pareció una propuesta muy interesante, dado que hoy en día nos enfrentamos a un gran desafío. ¿Por qué? Los jóvenes de hoy, que son multihabilidosos, llamados nativos digitales, no leen como se leía antes. ¿Por qué? Porque la sociedad actual no es la misma que hace 20 o 30 años atrás. Actualmente en la sociedad de la información y con la convergencia tecnológica, los estudiantes de hoy en día, tanto desde primaria hasta bachillerato y los universitarios, no diferencian entre ser lector, espectador e internauta. ¿Por qué? Porque la convergencia tecnológica hace, no importa además el grupo social, porque las encuestas de jóvenes ya han dado que sin importar si tienen acceso o no en la casa a internet, el 74% de los jóvenes saben cómo utilizar las nuevas tecnologías. Entonces los jóvenes de hoy son usuarios de esta convergencia tecnológica. ¿Qué es la convergencia tecnológica? Que en un mismo aparato tenemos varios formatos, ya sea en el celular o en la computadora o en el televisor. Nosotros usamos distintos formatos textuales, formatos audiovisuales, podcast, películas, videoclips, publicidad, hipertexto. Entonces los jóvenes de hoy, como decía, no diferencian ya entre ser lector, espectador e internauta. Para ellos es todo un gran conjunto de habilidades que ponen en juego en este sistema multimedia que se da hoy en día. Ante esto, los docentes tienen un gran desafío, porque más bien están en la retaguardia, no están como a la par de esta realidad, sino que están corriendo atrás de ella para ver cómo hacer para desarrollar la competencia lectora de unos jóvenes que ya no leen como se leía antes. Entonces tienen que utilizar nuevas herramientas, enseñar a leer de una manera diferente, porque ya no se lee de la misma manera. Los textos no son los mismos, los procesos ni el contexto social. Estos materiales en específico que yo soy autora, que son los formatos discontinuos, son textos que hoy en día están por toda la sociedad, lo vemos en la calle. Un espectacular, por ejemplo, es un texto de formato discontinuo, es decir, de información que no está organizada de forma lineal, como un anuncio publicitario o una línea de tiempo que uno encuentra en una revista, por ejemplo, o en una infografía que puede estar en una página de un periódico. Estos formatos discontinuos son formatos de uso diario para los estudiantes y que han adquirido en los últimos años gran importancia en el contexto escolar. Ya no se enseña únicamente el clásico literario, ¿no? Se enseñan los textos que se usan en la vida diaria. Entonces, este material para los docentes yo creo que es fundamental para apoyar a los docentes ante este reto que tenemos de esta nueva forma de leer en la sociedad actual, porque va a aportarles herramientas, primero, para atraer la atención de los estudiantes. Si no atraemos su atención y no los interesamos en leer, pues no se van a acercar a los textos. Luego, esos materiales le brindan estrategias a los docentes para lograr algo que es el desafío en la sociedad actual, que es que los estudiantes puedan leer de manera profunda, con análisis y con capacidad crítica. ¿Por qué digo esto? Porque en la sociedad actual, con el flujo constante, excesivo y acelerado y simultáneo de la información, los estudiantes acceden a estos textos que yo decía que se dan en esta convergencia tecnológica, acceden a estos textos de manera superficial y fragmentada, y eso afecta su lectura. Entonces, las estrategias didácticas que brinda este material le da a los docentes la capacidad de desarrollar en sus estudiantes una capacidad de lectura un poco más profunda, con una capacidad de analizar el texto, de conseguir rutas de lectura que le permitan interpretarlo y luego conseguir una reflexión, que es lo que está faltando y es el gran desafío y lo que demuestran las evaluaciones de PISA, por ejemplo, que es la gran carencia que tenemos hoy en día en nuestro país.
Pues, primero que nada va dirigido a todo aquel que esté interesado o que trabaje en el fomento de la lectura, desde el funcionario público que trabaja en el sistema educativo a nivel estatal, a nivel federal, pasando por los académicos que quieran hacer un análisis también de hoy en día cómo se está haciendo un acercamiento, que es un acercamiento distinto que cómo se manejaban los textos en otro momento, y principalmente yo creo que es a los usuarios finales, que en este caso son los docentes, ¿no? Porque el libro no está enfocado al estudiante, está dirigido, si uno lee el material, sí está dirigido directamente a un experto, no al estudiante, porque le ofrece al maestro herramientas, actividades e información que tanto por registro lingüístico como por objetivo preciso le da pautas didácticas de cómo guiar y orientar a los estudiantes a conseguir esas rutas de lectura para lograr una comprensión de los textos discontinuos. En este caso particular, yo elegí 5 ejemplos que me parecía que en tema y formato se acercaban a los intereses y la realidad de los jóvenes, tanto de secundaria como bachillerato específicamente. Entonces, en estos ejemplos, primero se ofrece una breve introducción, muy breve, de un párrafo, que ubica el texto en su publicación, por ejemplo, dónde salió publicado ese texto, lo que le da el contexto de uso, ¿no? Luego se le da una breve sugerencia de una actividad de exploración, porque generalmente conviene en clase, antes de trabajar un texto, saber más o menos qué saben los estudiantes sobre ese texto, como para ir preparando el terreno, digamos, para luego hacer la comprensión de lectura de ese texto. Luego se hace unas indicaciones de una primera exploración, qué se puede obtener en esa primera exploración del texto. Se describen las rutas de lectura o estrategias didácticas de cómo se logra esa primera exploración. Se le dice al docente cómo puede hacer que el estudiante obtenga esos datos generales del texto, y luego se hace una descripción del nivel, porque cada texto ha sido organizado por el nivel de complejidad que puede brindar. Se empieza, por ejemplo, con la línea de tiempo, que puede llegar hasta un nivel, creo que es 3, en grado de dificultad, partiendo del modelo de PISA, hasta, por ejemplo, la infografía, que por la complejidad tanto de cantidad de información, sobre información en conflicto, que es más complejo para los estudiantes poder descifrar, se puso en último lugar por su grado de complejidad. Entonces, en la estructura del texto se empieza por esta descripción global de la primera exploración del texto, después la que permite acceder y recuperar información, después se brinda estrategias y descripciones de cómo se logra la integración e interpretación de la información del texto, para culminar con descripciones de rutas de lectura y sugerencias para lograr la reflexión o evaluación del texto. Y así se repite la misma estructura con cada texto. Yo recomendaría comprender esto que acabo de explicar respecto a la estructura, porque si uno hace como un ojea, ¿no? Con H, de ir pasando las hojas del material, si uno va pasando las hojas, tal vez en una primera exploración no logra comprender cómo está estructurado, ¿no? Entonces, así como se hace con cada texto, hacer con el libro, ¿no? Primero hacer un panorama global, ir pasando las hojas y ver qué contiene. Luego ya concentrarse en ir viendo cada texto, y luego ya cuando están en cada texto, comprender esta estructura. Comprender que primero les vendamos actividades para cómo acercarse al texto, con la exploración de conocimientos previos, y después comprender que son rutas de lectura que implican un proceso de lectura. Esto es algo que los docentes, muchas veces, yo soy muy enfática siempre que hago diplomados o charlas o conferencias para actualización docente, que tienen que comprender que la lectura es un proceso. No se puede comprender un texto de forma profunda y global con un primer acercamiento al texto. Muchos maestros le dan el texto a los estudiantes y luego les preguntan ¿cuál es el sentido de este texto? ¿Qué significa? ¿O cuál es el mensaje? Como dicen algunos maestros. No se puede con una sola lectura, ninguno de nosotros, ni el más experto en lengua
puede conseguir esa comprensión del texto con una lectura. Entonces hay que leer el texto muchas veces, primero para comprender sus características generales, después ya para ir más al sentido de cada parte, y luego relacionando toda esa información se logra interpretar el sentido global del texto. Así como es el proceso de lectura con todo texto, yo diría que para usar este material se acerquen de esa misma manera, ¿no? Paso por paso, y comprendiendo la lógica del material, yo creo que es posible usarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pues nada, que es un desafío importante, que todos estamos involucrados en este desafío, de lograr sobre todo interesar a los estudiantes, pero luego que hemos logrado interesar a los estudiantes, está en nosotros darle las herramientas, y que es un desafío que compartimos, pero que tenemos que lograr enfrentarlo para lograr un cambio, ¿no? Que sí es bastante necesario en este momento.